En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Lectura del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, mi amado, mi fortaleza, mi roca y mi esperanza, hoy venimos ante tu presencia después de realizar nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo ordinario. Tú conoces nuestro corazón y sabes que a ti no podemos engañarte. Ante tus ojos ponemos toda nuestra verdad, clara y desnuda. Tú puedes ver, Señor, lo que no fue auténtico en mi entrega, lo que no fue sincero o generoso en mis esfuerzos. Deseo ser útil a los demás y cumplir mi misión en esta tierra. Pero yo sé que sin ti nada puedo, que te necesito. Hoy quiero pedirte, Señor Jesús, por cada uno de nuestros hermanos que hoy se encuentran en este bonito curso sobre la Sagrada Liturgia. Queremos pedirte que en este módulo número 3 y en el módulo número 4 nos des la iluminación del Espíritu Santo para que, guiados por esta luz santificadora, podamos llegar a los más necesitados, a las comunidades y a las personas que más necesitan tu palabra, y que todo esto que aprendamos lo podamos llevar en práctica con nuestra santidad, con gracia, con espíritu de amor y de humildad. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy comenzamos en este módulo 3 para dar continuidad a la parte de los objetos litúrgicos y el misal romano dentro de la Sagrada Liturgia. Y en el módulo 4 hablaremos sobre cómo utilizar la liturgia de las horas para los fieles en los diferentes momentos celebrativos, tanto en la visita a los enfermos, tanto en la liturgia de la palabra, en alguna oración para un difunto, en alguna oración para un familiar. Podemos realizar oración con la Sagrada Liturgia de las horas para los fieles. Bueno, pues para dar continuidad, se les quedaba una tarea. Recuerdan que en esta tarea, bueno, yo les pedía que hicieran algunas observaciones el día de ayer, precisamente durante la misa dominical. Eso lo vamos a hablar ahorita en los minutos finales de este módulo, para observar precisamente las posturas. Una parte de las que vamos a comentar en este módulo son las posturas de la comunión, las posturas de la celebración litúrgica, que bueno, para eso venimos a este curso, para conocer y para aprender acerca de las posturas. Como bien hablábamos en la última sesión, nos quedábamos en lo que era pues la capa pluvial, ¿sí? La capa pluvial, hablábamos que era el ornamento que se utiliza en alguna solemnidad, sobre todo en la exposición del Santísimo. Sin embargo, bueno, no es un ornamento como obligatorio como la casulla y el alba. Hablábamos también del alba como el ornamento propio del sacerdote, del diácono o del obispo.
También tocamos el punto sobre la custodia. Recuerdan que la custodia es el objeto litúrgico que se utiliza para colocar al Santísimo Sacramento, para su exposición y para la bendición. Y tomamos en cuenta algunas partes de la custodia, que hay quienes dicen que no podemos tocar a Jesús sacramentado. Sin embargo, ya hablábamos de el texto de la mujer de la hemorragia, quien dentro de la multitud que sigue a Jesús es una mujer que se acerca por detrás de Jesús y lo toca sin que Jesús se dé cuenta. Pero, oh sorpresa, pasos más adelante Jesús se va a dar vuelta, va a voltear a ver a la mujer de la hemorragia y va a preguntar: ¿quién me ha tocado? Pedro le va a responder: Señor, estás viendo toda esta multitud que nos rodea y preguntas quién te ha tocado, pues seguramente todos ellos. Y dicen: no, es que yo he sentido que una fuerza ha salido de mí, es decir, que se ha en ese momento realizado un milagro. Y por eso la mujer de la hemorragia se siente sorprendida por la parte de que pues ya me han descubierto, y tiene la necesidad de decir: yo fui. Yo fui, expresa ese acto de fe de que pues yo tengo esta necesidad de mi enfermedad, te toco a ti, Señor, porque yo creo que tú tienes el poder y me sanaste. Y Jesús le responde, en lugar de regañarla, le dice: pues hija, tu fe te ha salvado, puedes irte en paz. Y algo que cuestionábamos en el anterior episodio era que hay personas que tocan a Jesús y de hecho en el documento de la Sacrosantum Concilium nos dice que ningún laico puede tocar a Jesús sacramentado con las manos. Y ya entrábamos en un debate de que quién puede y quién no puede tocar a Jesús con las manos, pero en realidad es que Jesús se quiere dar a nosotros. Todos podemos tocar a Jesús, claro, siempre y cuando sea la fe la que nos mueva a realizar ese acto, como la mujer de la hemorragia. Si nos acercamos a Jesús a tocarlo para ofenderlo, como lo hicieron ahora bien los soldados romanos, ellos también tocaron a Jesús. En algún momento de su vida lo tocaron, pero con látigos. Lo tocaron al momento de ponerle la corona de espinas, de golpearlo, de darle la bofetada en la mejilla. Y la pregunta es: ¿cómo me estoy acercando a tocar a Jesús? ¿Puedo acercarme a tocarlo con fe para que me ayude, para que me dé la gracia? ¿O puedo acercarme a tocarlo con el fin de ofenderlo, con el fin de hacer un sacrilegio? Entonces hay dos vertientes muy importantes. Sin embargo, ya hablábamos también en la parte de la palabra prudencia. En muchos de los actos litúrgicos necesitamos ser prudentes al actuar. Por eso, ahorita vamos a comentar al final de este episodio, pues algunas cosas que nosotros observamos el día de ayer, o no solo el día de ayer, durante toda nuestra experiencia de vida de iglesia, qué es lo que hemos observado en la vida de la iglesia, cómo celebra los sacramentos. Alguna vez hemos visto un mal acto de un sacerdote, que a lo mejor podemos decir es que eso hace que la gente se vaya de la iglesia. Bueno, ahorita vamos a comentar precisamente todas estas partes de la liturgia. Y vamos a continuar con lo que es el ambón, que es conocido como púlpito o atril, para leer o cantar en las funciones litúrgicas. De los dos situados normalmente uno a otro lado del altar mayor, uno para la epístola y otro para el evangelio, o en algunas iglesias antiguas a los lados del coro. Este ambón, este atril, es uno para las lecturas y otro para el que es el ceremoniero o el que va a dirigir las oraciones. En este caso, pues el monitor, ¿sí? El que va a ir diciendo: de pie, sentados, cantamos, de rodillas, etcétera, ¿no? El ambón, pues es el altar también que se le debe dar respeto. Normalmente, tanto el altar mayor como el ambón son los dos altares de la celebración litúrgica, y no tiene uno más que ver con, no tiene uno más poder que el otro. Uno más no es que el otro, los dos tienen el mismo valor. Y pasamos a otro objeto dentro de los objetos litúrgicos, que son las vinajeras. Las vinajeras son estos recipientes donde se va a colocar lo que es el agua y el vino para el momento de la consagración. Normalmente lo que se recomienda es que estos recipientes no se llenen al tope, al menos que lo indique así el sacerdote.
Tanto el vino como el agua, bueno, el agua no hay problema porque pues puede estar lleno la vinajera, pero en el caso del vino no será necesario que lo llenen, tiene que estar a la mitad o máximo a 3/4. Pero esto con la finalidad de que no se quede ahí el vino por mucho tiempo, ya que si luego no se ocupa, sobre todo en capillas donde tienen misa cada mes o cada 15 días y esa capilla casi no se ocupa para la celebración eucarística, pues imagínense si dejamos el vino ahí, pues se va acumulando una parte que se llama pues la parte de la humedad y hasta abajo se van haciendo este tipo de hongos dentro del recipiente, que eso pues puede ocasionar también una falta de higiene y provocar un tema de salud. Entonces lo correcto es que estos recipientes solamente se llenen cuando se van a utilizar y tengamos este criterio, ¿no? Si hay misas constantemente, pues sí hay que estarlos llenando al tope. Pero si no, si en ese lugar hay misa, pues muy, como muy poco, no es constante, pues sí sería bueno que por lo menos tuviéramos el criterio de vaciar los recipientes, enjuagarlos y dejarlos vacíos hasta que se vuelva a ocupar. ¿Sí? Es algo muy sencillo, pero hay que tomarlo en cuenta. En la parte del incensario, ¿sí? En el incensario, pues ya vemos que es el incensario de la naveta y es necesario que se le coloque el carbón, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día ya existen algunas pastillitas que estas ya solamente se colocan y ya solamente se le echa el incenso y todo el tiempo anda prendido. No es como que tengas que estarle soplale y soplale al incensario para que no se esté apagando, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, todos los monaguillos, todos los encargados del altar, tienen que saber utilizar el incensario. Algo que pasa constantemente que tanto con el incensario y el misal romano, tanto los monaguillos como los de liturgia le tienen miedo, porque es uno de los objetos más difíciles de llevar y es importante que aprendamos a utilizarlo porque si no lo hacemos el día que llegue a faltar al que le toque el incensario o el misal, luego no sabemos nosotros cómo utilizar. Precisamente ahorita vamos a ver cómo utilizar el misal romano, porque dentro de las funciones que debemos saber es qué contiene el misal, para qué sirve el misal, qué podemos encontrar en los libros litúrgicos. Bueno, incensario, muy sencillo y apréndanse la regla de oro del incensario para cosas importantes, por ejemplo, Cristo, el crucifijo, el evangelio, el sacerdote o el obispo. Al momento de incensar se van a incensar 3 de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El Santísimo, el sacerdote, el evangeliario, el Cristo, se van a incensar 3 de 3. ¿Cuáles se van a incensar 3 de 2? Es decir, 3 veces, pero en lugar de hacer 3, vamos a hacer 2. En este caso, las imágenes, las ofrendas, pues alguna otra imagen, tanto de la Virgen, de algún santo, ¿sí? Las ofrendas, la comunidad, nosotros, la comunidad se incensa 3 de 2. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Y esta es la forma sencilla de comprender el incensario a grandes rasgos. La forma de llevarlo pues es ir haciendo un balance lentamente cuando se va caminando y con la mano en el pecho. No hay gran ciencia en el incensario. Y bueno, ¿qué se incensa en el momento de la consagración, en el momento de la bendición con el Santísimo, el momento del Evangelio, cuando el sacerdote va a leer el Evangelio, en el momento de las ofrendas, se va a incensar después de las ofrendas al sacerdote, a la comunidad, y es prácticamente donde se va a utilizar el incensario. Fuera de ahí, pues no va a tener una función fuera de misa. Tenemos lo que es el misal romano, que es el libro que va a tener todas las oraciones para celebrar la misa. Ya ahorita hablaremos a detalle de él. Y lo que tenemos en adelante son lo que son los leccionarios. En la iglesia tenemos 3 leccionarios, leccionario 1, 2 y 3, quienes van a comprender los diferentes tiempos litúrgicos. Y en los leccionarios vamos a tener las lecturas. Primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación y evangelio. En los días dominicales vamos a tener divididos por domingos, pero entre semana los leccionarios van a estar divididos por años pares impares. Y ahí viene la confusión.
Cuando nosotros nos toca preparar una misa entre semana, normalmente la misa el domingo ya nos la sabemos, ya viene en continuidad, nada más vamos pasándole el listoncito. La semana que viene decimos, ay, hay que preparar las lecturas de esta misa. Ah, bueno, la semana pasada se celebró este listoncito y le recorres al siguiente y dice el siguiente domingo y ahí vienen las lecturas, no hay problema. El problema es cuando nos dicen hay que hacer una misa de difunto o hay una misa de enfermo o una misa de graduación, ¿sí? Y cuando hacemos ese tipo de misas entre semana, en un lunes, martes, miércoles, la pregunta es ¿dónde busco las lecturas? Bueno, las lecturas se van a buscar después del tiempo, después de los tiempos van a venir el tiempo ordinario con sus respectivos días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, etcétera, por semanas según el tiempo ordinario, el tiempo de Adviento, y estos van a venir de lunes a viernes, divididos en años pares, en años impares. Entonces, acá viene la gran pregunta. Cuando abrimos, y por ejemplo, hoy es lunes, hoy, ¿qué lecturas tomo? ¿Las lecturas del año par o las lecturas del año impar? Porque hoy es lunes, acá viene el esquema. Bueno, pues según el año en el que estamos, por ejemplo, estamos 2025. ¿El año 2025 es un año par o es impar? Claramente es impar. Entonces voy a tomar las lecturas del año impar. Así es como voy a elegir las lecturas, porque van a traer dos esquemas. Va a venir primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación y evangelio. Y después va a decir, para los años pares, tómese este esquema. Primera lectura, segunda salmo, segunda lectura, aclamación y evangelio. Entonces, ¿cuál tomo? Bueno, voy a tomar la lectura según corresponda al año que se está viviendo. Año par o año impar. Ahorita estamos en años impares, ¿sí? Todas las lecturas del año impar. Así es como se van a tomar entre semana. Ahora bien, al final de todos los leccionarios vamos a tener el santoral, que va a ser las conmemoraciones, las celebraciones por algún santo, las celebraciones marianas. Van a venir al final del leccionario, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿sí? Ahí vamos a tener todas las lecturas. Es todavía un tema un poquito más profundo el ir comprendiendo la parte de los leccionarios, pero a grandes rasgos el libro eso es lo que contiene, ¿sí? Vamos a pasar ahora a lo que son los objetos para la celebración de la misa, que es pues la cruz alta, los ciriales, tenemos ya algo muy conocido dentro de la celebración, que es el copón y el cáliz, ¿sí? Ahí en pantalla tenemos lo que es el cáliz. Y para los que son ministros extraordinarios, hay algo que se conoce como relicario, pero vamos a hacer esta aclaración. El relicario es para guardar una reliquia, ¿sí? Algo sagrado, claro. Y no es correcto llamarle relicario al objeto litúrgico para guardar al Santísimo. El nombre correcto es píxide o pix, ¿sí? La píxide es este objeto litúrgico donde se guardan las formas o hostias consagradas que se le van a llevar a los enfermos. Y acá vienen algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando el ministro extraordinario le llegan a sobrar estas hostias y el enfermo no estuvo? A lo mejor llevamos 5 hostias y llegábamos a ver a los enfermos, solo visité 3 y los otros 2 no estuvieron en su casa, no había quien me abriera. ¿Qué hago con esas hostias? Bueno, las tengo que consumir. En la última casa del enfermo o en el lugar donde me encuentre, consumo las hostias, haciendo mi oración espiritual y purifico la píxide. Y me voy directamente a mi hogar, a mi casa. Ya no es necesario que regrese yo a la parroquia. Eso con respecto a las hostias cuando nos sobran o cuando celebran la liturgia de la palabra y llevan el copón y les llegaron a sobrar algunas 5 hostias, 6 hostias, pues van a realizar esa parte de consumir. Y luego tenemos lo que es el sagrario. El sagrario es el lugar santo donde se va a guardar el Santísimo Sacramento, ¿sí? Y el sagrario surge precisamente por los enfermos. Hoy en día ya tenemos lo que son las capillas de adoración perpetua, que son pues 24 horas, 365 días del año, donde podemos ir a adorar a Jesús sacramentado, que está expuesto todo el tiempo. En este sagrario se va a guardar a Jesús sacramentado porque
cuando el sacerdote celebra la misa y entre semana a veces no celebra la misa, llega a haber enfermos o difuntos enfermos que están graves ya a punto de morir y se les tiene que llevar el viático. El viático es llevarles a Jesús sacramentado, pero así se les llama viático porque es su viático para la vida eterna. Entonces, a veces si no hay celebración de la misa, pues no vamos a contar con el cuerpo de Cristo. Para eso eres el sagrario, para que cuando haya alguna emergencia, un momento extraordinario, el ministro vaya o cualquier otro servidor toma el cuerpo de Cristo con su respectivo proceso de a quién hay que pedirle permiso, la llave, etcétera, y se va directamente a llevarle el viático o la comunión al enfermo, ¿sí? Que está a punto de morir, o si se va a realizar alguna liturgia de la palabra para una persona que ya falleció y hay que llevarle la comunión a sus familiares, celebrarles la liturgia de la palabra, darles la comunión, pues se toma del sagrario el cuerpo de Cristo. Bien, ese es el sentido de el sagrario. Y en dados casos, cuando no hay ministro para que exponga el Santísimo, pues puede llegar alguna catequista encargado de liturgia a abrir el sagrario como lo vemos en pantalla. Este sagrario ya tiene como que la forma para que se exponga desde ahí el Santísimo. Entonces desde que se abre ya nada más es necesario abrirlo y eso ya es una exposición del Santísimo y nos ponemos de rodillas para hacer nuestra oración, ¿sí? El Santísimo es la parte central del templo, tiene que ser más importante que cualquier otra imagen de los santos. Y aquí tenemos el gran ejemplo de las casullas en los diferentes tiempos litúrgicos. Estos ornamentos son propios del sacerdote y ya hablábamos que en algunos otros países el alba es un uniforme especial para el ministro extraordinario, solo si se llega a ese acuerdo en algún otro país, ¿sí? Como lo hablaba nuestra hermana, si no mal recuerdo, hermana Juana, ¿verdad? Nos compartía que allá se utiliza el alba, pero pues es un uniforme especial del ministro. Y ahorita vamos a ir pasando ya a lo que son las posturas dentro de la liturgia. La verdad es que el tema de la liturgia es un tema muy amplio, ¿sí? Que prácticamente le estoy diciendo lo más esencial de cada apartado. Sería muy bueno ponernos a estudiar la Sacrosanctum Concilium para ir comprendiendo el porqué de las posturas. Pero a grandes rasgos debemos ir entendiendo lo siguiente, ¿sí? Y con esto quiero concluir la primera parte, porque ahorita vamos a pasar a lo que es el misal romano, porque el misal romano es muy importante. No nos podemos ir de este curso sin saber parte del misal romano, que tiene los puntos de la celebración litúrgica. Miren, justo estaba yo pensando en estos días, el día de ayer me tocó platicar con mi hermano, lo fui a visitar al seminario, mi hermano está estudiando ahorita en el seminario, entró este año al seminario. Me llamó mucho la atención lo que ayer me platicó, porque hubo acá en Puebla una, se me fue el nombre, una reunión, un congreso misionero, ¿sí? Hubo un congreso misionero a nivel, pues este congreso misionero se realiza a nivel mundial. En esta ocasión le tocó a Puebla recibir a los ponentes del congreso misionero en todo el mundo, y pues son ponentes que van y hacen misiones en todo el mundo. Entonces, el día de ayer, domingo 9 de noviembre, se culminó este congreso que comenzó desde el 6, el día jueves 6, 7, 8, 9, fue estos 4 días que se realiza el congreso en Puebla, y ayer culminó con la Santa Eucaristía, pero pues todo se retrasó, las actividades de la peregrinación se prolongaron, y entonces me platicaba algo muy, muy importante, interesante que quiero compartir. Cuando estaban en la celebración eucarística, ellos por logística ya tenían sus autobuses esperándolos a las 2 de la tarde. La misa se retrasó porque la misa tenía que ser a las 12, ¿sí? La misa iba a ser de 12 a 1 y pues todavía tenían ese espacio para que el autobús se fuera a las 2 de la tarde. Porque fueron varios lugares que vinieron acá en Puebla, varios autobuses de varias comunidades. Y resulta que la peregrinación se prolonga, ¿sí? Termina la peregrinación hasta las 12:40 y la misa pues todavía estaba a la 1:40. Ellos pasaron a comulgar y después de la comunión se salieron porque el transporte ya los estaba esperando.
Ahora, ¿qué sucede en estas circunstancias? Miren, la celebración eucarística evidentemente es la celebración de una fiesta y es algo muy importante. Pero debemos entender lo siguiente, dentro de las posturas, ritos, formas, todo va a existir siempre un itinerario, un reglamento. No sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre este el las reglas para tener buenos hábitos del comer, de vestir, del cómo portar. Se me fue el nombre del autor. Este, si alguien se lo sabe de pura casualidad, pero es ay, se me fue el nombre. Pero es un libro, precisamente, que habla de las reglas de tener respeto, de cómo comer, de cómo caminar, de cómo vestirse. Y justo es un libro muy padre porque te indica cuáles son las reglas de los modales. Por ejemplo, cuando una persona sirve, este libro, por ejemplo, nos los hicieron estudiar en el seminario, porque a nosotros nos tocaba a veces servir a las cenas, en las cenas de gala, a los bienhechores del seminario y así. Y nos enseñaron reglas para servir en un comedor y tienes que servirle por la derecha y retirarle los platos por la izquierda. ¿Sí? Siempre es una regla de oro. Por ejemplo, la jarra de agua. Si tú le vas a servir agua a un comensal, a una persona que va a comer, tienes que servirle sin que la jarra toque el vaso. Normalmente agarra la jarra y que toque el vaso y ahí le estás sirviendo a tu familiar. Pero en unas de esas reglas hay una regla que pues la jarra no tiene que tocar el vaso. ¿Sí? Por ejemplo, la servilleta tiene que ir del lado izquierdo siempre, colocada sobre la pierna. Así tenemos varios ejemplos, por ejemplo con los cubiertos, ¿no? Es el manual de Carreño. Si tienen oportunidad, búsquenlo, ¿sí? Se los voy a mandar en el grupo, ¿sí? El manual de Carreño precisamente nos va a hablar de estos ejemplos que son estos modales de cómo caminar, cómo sentarse, cómo comer, para qué sirven cada una de estas partes. Entonces, esto se los comparto porque al mismo tiempo este manual, que es parte de pues de todos estos hábitos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer algunos ejemplos de las normas que vienen en el manual de Carreño. 1. A la mesa es esencial presentarse limpio y arreglado. 2. Al sentarse, evite dejar caer en la silla. Es decir, ese no es un buen modal de que llegues y te dejes caer, las piernas cruzadas, los brazos cruzados. 3. No pase los brazos detrás de la silla, ya que puede ser muestra de pereza. 4. No se balancee en la silla, causa muy mala impresión. 5. Nunca coma recargado los codos sobre la mesa. No sé si les han dicho, pero dicen, nunca hay que subir los codos al momento de comer, ¿no? Es de mala educación. O nunca comer con gorra. Bueno, esto viene en el manual de Carreño, como estas reglas que son parte de un buen comer, de unos buenos modales. Bueno, la liturgia, hermanos, precisamente va a encerrar todas estas posturas, reglas para celebrar la liturgia, pero no siempre vamos a poder llevar las cosas al margen o al pie de la letra, porque como el ejemplo que les pongo del día de ayer en este congreso misionero que se celebra en Puebla, pues hubo retrasos en los tiempos, de tal manera que la misa todavía se extiende más y obviamente por un contrato que ya hay, por ejemplo, con el tema del transporte, muchos que vienen de lugares de fuera, pues no se pueden atrasar y se tienen que ir por los tiempos. Entonces comulgan y prudentemente, por eso les dije, apréndanse la palabra, prudentemente se retiran. Entonces mi hermano me comparte que pasaron a comulgar y se retiraron prudentemente, pues en silencio, después de comulgar. Ahora, muchos lo vemos mal, que después de comulgar nos vayamos de misa. De hecho, mucha gente después de comulgar se va de misa en algunas parroquias.
Pero eso ya es por otras cuestiones. Cuando estamos hablando de que pues el tiempo me lo impide y porque ya hay una cosa que ya no me puedo esperar, pues evidentemente se va a entender esa parte, ¿sí? Por ejemplo, también la parte cuando en los lugares hace mucho calor, ¿sí? Hay quienes dicen, el sacerdote tiene que utilizar el alba y la casulla, pero hay lugares, sobre todo en el norte del país, acá en México, donde los sacerdotes nada más utilizan el alba, no utilizan la casulla. De hecho, las capillas tienen ventiladores porque se siente un calor pues tremendo y no puede estar pues, con muchos ornamentos y entonces se tiene que quitar la casulla y eso es entendible. No es como que juzgarlo mal. Pero bien, cuando ya las actitudes dentro de la celebración de la misa son por un pretexto personal, hay que tener mucho cuidado. Ay, es que pues al padre le gusta llegar en tenis a la misa. Bueno, no es correcto. No es correcto, ¿verdad? Porque estamos celebrando algo sagrado. Imagínense cuando, bueno, esto yo lo pongo de ejemplo, cuando vamos a unos 15 años una boda, ¿no? Timidad a unos 15 años en un salón de fiestas elegante y llegas en tenis, ¿no? O imagínate llegar en pants, ¿no? No, normalmente a unos 15 años a una boda, la gente llega, a lo mejor no llegas de traje, pero sí vas de pantalón de vestir, o por lo menos de pantalón de mezclilla, pero con zapatos, una camisa bien planchadita o una playera bien, ¿sí? Y por lo menos tratas de ir presentable, porque lo que vas a celebrar es importante. Bueno, con la misma intención en la Eucaristía, hay que presentarse para poder dar testimonio de que es importante Jesús en la Eucaristía y me voy a poner mis mejores ropas, no con el fin de humillar a los demás, simplemente de presentarme digno ante Dios, bien peinadito, bien limpiecito, zapatos bien boleaditos, ir correctamente, porque vamos a celebrar a Jesús, vamos a darle gracias, ¿sí? Y eso es parte de nuestra actitud en las posturas litúrgicas. Bueno, la pregunta es, lo del cirio, se enciende a la hora de leer el Evangelio. Entonces, hubo otro padre antes, entonces él decía que se tenía que encender iniciando la misa. Entonces, luego viene otro y dice que hasta que se lea el Evangelio. No sé cómo está ahí. El cirio pascual tiene la intención siguiente. Se enciende el domingo de la resurrección. Bueno, desde la noche, el sábado santo, en la vigilia pascual, pero como tal, el domingo de resurrección es cuando celebramos la resurrección del Señor, la gloria del Señor. Y el cirio pascual, precisamente su nombre lo indica, que va a ser encendido durante la Pascua. Y esto es muy importante. El cirio pascual cumple la función de ser la luz de Cristo durante los 50 días que Cristo no está presente entre nosotros. En el tiempo pascual, Jesús va a ascender al cielo, ¿sí? Y pues no vamos a tener a Jesús ya físicamente, hasta el momento del Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que se va a manifestar en lenguas de fuego y los apóstoles van a poder hablar en diferentes lenguas. Ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo, por eso se celebra 50 días después. Que si nosotros multiplicamos 7 por 7 nos da 49. Por eso es que son 7 semanas, porque 7 días trae la semana. 7 por 7, 49, o sea, son 50 días. Son 7 semanas de Pascua. De que tiene que estar prendido el cirio pascual día y noche. Día y noche, por eso el cirio pascual es grande en esta forma. Pero, ¿qué pasa? En algunas parroquias, comunidades pequeñas, por cuestiones que no se abre el templo, que no hay algún encargado, es necesario que se apague el cirio, que no esté prendido. Solamente se llega a encender el domingo antes de la misa. Se enciende y se apaga al finalizar la misa. Y por lo tanto, como el cirio no se acaba en la cincuentena pascual, que son los 50 días, bueno, para darle provecho a la luz de Cristo, se continúa encendiendo durante todos los domingos del año hasta el siguiente año que se vuelve a celebrar la Pascua. Es decir,
el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vence las tinieblas de la muerte y del pecado en la vigilia pascual, en la vigilia del sábado santo. Entonces siempre se mantiene prendido el cirio pascual, ¿sí? De hecho tendría que estar mantenido día y noche prendido hasta que se acabe, pero por cuestión de seguridad, imaginemos que de repente, por ejemplo, pasan los temblores o no quedó bien colocado el cirio, se cae y luego al lado del cirio están las flores y a lo mejor las flores ya están secas, se prenden, se prende el mantel, se prende todo y se puede ocasionar un incendio, ¿no? Entonces, normalmente se tiende a apagar el cirio pascual, pero esa es la función. No sé si tenga alguna otra duda o pregunta, pero igual, si el sacerdote llega y dice, pues solamente hay que prenderlo en el evangelio, adelante. Hay que respetar. Una regla también muy importante en la liturgia es que siempre aprendamos a obedecer a la autoridad litúrgica. El sacerdote es la autoridad y si él dice que es verde y adelante, él va a recibir su condena o su santificación en su persona de acuerdo a las decisiones que él tome como autoridad. Porque recordemos que ellos son los administradores, ellos tienen la administración de lo sagrado. Nosotros colaboramos con ellos, pero si ellos toman esa decisión, adelante. No se equivoca el que obedece, se equivoca el que manda. Que saca la custodia, pues hace la hora santa, es de pastoral. Entonces no lleva la vestimenta, lleva, no sé, un vestido así, pues normal. No sé si esté bien o esté mal. ¿Vestimenta normal para la exposición del Santísimo? Sí, o sea, no lleva porque los domingos sí se ponen okay. Sí, blanca, de hecho, ¿no? Exacto, sí. Ahí sí está mal porque sí tendrá que por lo menos ocupar un distintivo para que sepamos que él es la autoridad en ese momento que va a dirigir, el líder que va a dirigir la oración, ¿sí? Y tiene, o sea, al menos si no tiene un distintivo, tiene que presentarse vestido de manera formal. Y esto me suena como un ejemplo que les voy a poner en alguna parroquia, en alguna capilla de esa parroquia, el sacerdote pues tenía cierta confianza con la encargada de la capilla, que la encargada de la capilla era la catequista, y pues la catequista iba normal, o sea, con pantalón de mezclilla, tenis y blusa. Entonces a la mitad de la misa, en el momento de la comunión, el sacerdote la llamaba, él decía, ven, ayúdame a dar la comunión. No había ministros extraordinarios en esa capilla, y la catequista le ayudaba a dar la comunión al sacerdote. En pantalón de mezclilla, en blusa y tenis era como daba la comunión. Digo, mínimo hay que tener cierto respeto por lo sagrado, porque como estos casos, pues hay varios que lamentablemente por este tipo de casos, pues el testimonio es el que arrastra y al final pues ya no somos invitados. Y voy a poner el ejemplo, precisamente he puesto el ejemplo con las fiestas. Miren, ¿qué pasa si a ti te invitan a una fiesta, ¿sí? A una boda, y te dicen, oye, venimos a invitarte a nuestra boda y va a ser tal día, en tal salón, queremos que vayan con sus mejores trajes y todo. Te toman en cuenta. Llega el momento de la fiesta y no vas. No vas, pues nada más porque no quiero ir. Hago mi berrinche y no quiero ir. ¿Tú crees que para la siguiente te vuelvan a tomar en cuenta? No. Si esas familias tienen otra vez otro evento, un bautismo, una comunión, etcétera, van a decir, pues, ¿para qué te invitamos? Si de todos modos no vas, pues mejor me ahorro el tiempo de estarte invitando. Bueno, lo que sucede en la celebración eucarística, que también es una fiesta, ¿sí? Si nosotros damos este mal testimonio frente a la comunidad lo que hace es, no, ya no voy. Pues si siempre el sacerdote le da el permiso que la catequista, que ni siquiera tiene formación, ni siquiera se viste bien, ni tiene respeto por la Eucaristía, ¿cómo me va a pedir a mí que yo tenga respeto por la Eucaristía? Entonces ya no van y se van a otro lado. Y esos son los resultados que tenemos en nuestra iglesia. Porque también la celebración de la Eucaristía es una fiesta. Y no es lo mismo celebrar una fiesta donde el sacerdote es recto, respeta las reglas, nos pide de favor que vayamos formales, que respetemos los tiempos, a un lugar donde de entrada llegas y el sacerdote llega una hora de retraso.
La misa era a las 2 y llega a las 3. Imagínate. Vas a decir, no, pues aquí a este lugar ya no vengo otra vez a la misa, mejor voy a otro lado. Y así se viven este tipo de situaciones que hay que tener cuidado, ¿eh? Y qué buen comentario.